Los censos en los lejanos confines registran una y la misma cosa. Cada vez más guerreros desaparecen no en las batallas, sino después de las reuniones nocturnas en sus propios campamentos. ¿Por qué una persona que conquistó medio mundo al final se quebró no a causa de sus enemigos, sino a causa de su propio ejército? Imagina, ante ti está la India, más allá, lo desconocido, y ya eres casi un dios para tus soldados. A tu espalda quedan Persia, Egipto, decenas de reyes vencidos. Por delante, una nueva guerra, nuevas ciudades, nueva gloria. Y de pronto tu ejército invencible te dice una palabra sencilla: no. Ahí está precisamente el enigma. Alejandro no perdió ni una sola gran batalla. No lo detuvieron los ejércitos enemigos, ni lo arrinconaron los generales ajenos. Lo detuvo el cansancio de los suyos, el miedo de los suyos, la rabia de los suyos, y un sentimiento muy humano. Basta. Por fuera todo se veía hermoso. Victorias sonoras, fiestas, títulos, monedas con su rostro. Pero dentro del imperio avanzaba una lenta fractura. Los soldados se hundían en el barro de campañas interminables. Los generales sentían envidia. Los viejos guerreros macedonios miraban de reojo a los nuevos favoritos de los pueblos conquistados, y el propio Alejandro se alejaba cada vez más de la imagen de uno de los suyos y se acercaba cada vez más a la imagen de un semidios. Vamos a analizar el momento en que esta grieta se convirtió en un abismo. ¿Por qué en la India los soldados por primera vez dijeron abiertamente: no iremos más lejos? ¿Por qué las personas que lo seguían a través de desiertos y montañas de pronto se quebraron no bajo las lanzas de los enemigos, sino bajo sus órdenes? ¿Por qué el ejército, que era ensalzado como de hierro, resultó ser vivo, cansado, mortal? Veremos cómo cambiaba el propio Alejandro, cómo de un comandante audaz, casi enloquecido, se convirtió en un rey que cada vez cree más en su destino especial. ¿Cómo? Junto a esto, crecía la irritación de sus propios guerreros. Ellos no necesitaban a un dios. Necesitaban a un caudillo que fuera a su lado, no por encima de ellos. Veremos cómo sus decisiones golpeaban a los suyos. Ejecuciones de allegados, suspicacia, peleas de borrachos que terminaban con la muerte de amigos, la introducción de costumbres ajenas, que hacía que a los viejos macedonios simplemente se les hirviera la sangre. Y cómo de la mezcla de cansancio, resentimiento y miedo nace ese mismo no, que ni siquiera Alejandro puede quebrar. En este análisis no habrá magia, solo límites humanos. Lo desglosaremos paso a paso. Cómo una gran campaña se convirtió en una campaña demasiado larga. Cómo las victorias dejaron de alegrar. Cómo las recompensas se convirtieron en una pesada carga. Y por qué en cierto momento la gente decidió: es mejor volver a casa con vida que demostrar una vez más que su rey es invencible. Esta no es una historia sobre una sola orden en el barro indio. Esta es la historia de cómo cualquier ejército, cualquier equipo, cualquier imperio se topa con una cosa sencilla: el recurso humano, con el nervio, con la paciencia, con la fe, y de cómo a veces el muro más terrible no se alza frente al ejército, sino dentro de él mismo. Los soldados de Alejandro por primera vez no solo refunfuñan, se niegan oficialmente a seguir a su dios rey más lejos, en la orilla del Hidaspes. El ejército ya está agotado. Antes de eso había atravesado Asia Menor, Siria, Egipto, Mesopotamia, Persia, Bactria, Gándara. Años sin hogar, miles de kilómetros, calor, lluvias, enfermedades. Cada nueva campaña prometía la última gran victoria. Pero tras ella siempre venía otra más. Y a la India el ejército llegó ya no como una horda entusiasta de vencedores, sino como gente exprimida casi hasta la última gota. Ante el Hidaspes ya habían visto que la India no era otra provincia más. El general Por había alineado contra ellos un ejército con elefantes de guerra. La batalla del Hidaspes fue muy dura. Los macedonios vencieron, pero vieron que más allá del río había aún reinos, aún ejércitos, aún elefantes, y a esta campaña no se le veía ningún final. No era un golpe rápido contra los daríos, era una guerra pegajosa en una tierra ajena e incomprensible. Tras la victoria, Alejandro exige avanzar más, hacia el Ganges, habla de nuevos mundos, de gloria, de que más adelante hay tierras aún más ricas, pero abajo, en las filas, la gente ya cuenta no el botín futuro, sino las tumbas de los amigos. Según las fuentes antiguas, muchos soldados sirvieron con él 10 años seguidos. Para los hijos de campesinos,
Eso es casi toda la vida adulta. Envejecen con la armadura puesta y entienden que pueden no volver a ver a sus seres queridos nunca. Por primera vez la negativa se fija no solo como murmullo en el campamento, sino como una posición oficial. Los oficiales, esos mismos comandantes macedonios que recorrieron con él todo el camino, recogen las voces de las tropas y registran la negativa a forzar el Hidaspes. No es un motín con antorchas. Es un protocolo. El ejército dice no, y lo formaliza a través de sus jefes. El poder del rey tropieza con la firma de sus propios oficiales. La principal voz de este no, según afirman las fuentes, es Coeno. Es un viejo general, participante aún de las anteriores guerras macedónicas. Él sale al frente y en voz alta dice lo que todos susurran. Los soldados están cansados. Quieren volver a casa. No entienden por qué tienen que morir en la India. Cuando Persia ya está sometida, Darío está muerto y a ellos se les prometieron descanso y tierras. Su discurso no es una conspiración, sino la voz de una generación que considera que el deber hacia el rey ya ha sido cumplido. Alejandro intenta cambiar la situación, convoca un consejo, se dirige a los oficiales, presiona sobre su orgullo, les recuerda que ellos son la élite, que han conquistado el mundo, que por delante les esperan nuevas hazañas, apela a su ambición. ¿Cómo se puede detenerse cuando hasta el confín de la tierra hay solo un paso? Pero ahora sus palabras ya no encienden, sino que suenan como una orden de ir a morir. Es un giro importante. La misma retórica que antes llevaba a la gente al combate ahora provoca una protesta interior. El hecho de que el rechazo quede registrado es importante también porque fija el cambio en el equilibrio de fuerzas. Antes, Alejandro podía ejecutar de una vez a oficiales rebeldes, como Filotas, o acabar con un motín, como en Bactria. Pero en el Hidaspes no están contra él unos pocos descontentos, sino casi toda la infantería macedonia, su núcleo, su apoyo. No puede castigar a todos físicamente. Sin estas personas, su campaña se viene abajo. Por primera vez, el ejército actúa como un sujeto político único. Las fuentes subrayan que la negativa no fue cobardía. Esas mismas personas rompían las falanges de los enemigos en Iso, en Gaugamela. Asaltaban fortalezas, cruzaban el desierto de Gedrosia, habían mirado a la muerte a la cara decenas de veces. Su no es miedo a la batalla, sino miedo a la infinitud. Entienden que la campaña de Alejandro no tiene un final nítido. Cada nuevo límite se convierte fácilmente en el inicio de la siguiente marcha, y eso transforma la gloria de recompensa en trampa. Los oficiales que han registrado la negativa se arriesgan, están entre el zar y el ejército. Si Alejandro decide reprimir la desobediencia, serán ellos quienes reciban el primer golpe, pero aún así formalizan la posición de los soldados. Esto muestra hasta qué punto ha llegado la ruptura interna. Los comandantes ya no son simplemente conductos de la voluntad del zar, sino representantes de los intereses del ejército. Su firma bajo la negativa es una forma sutil de rebelión envuelta en una cáscara jurídica. El propio rechazo a forzar el paso del Hidaspes aparece en las fuentes como el punto donde el mito del general todopoderoso choca con un hecho simple. Ni siquiera un estratega genial puede obligar a la gente a expandir indefinidamente su sueño. Para Alejandro, esto es un golpe a su autopercepción. Estaba acostumbrado a que el mundo cediera a su voluntad. Las ciudades caen, los reyes huyen, los ejércitos se rinden, y aquí son sus propios soldados quienes trazan una frontera. Y esa frontera es más fuerte que todas las murallas que él había asaltado. Al final finge que consulta a los dioses y, a los pocos días, anuncia, los dioses no han dado la señal para continuar. Formalmente salva las apariencias, pero en esencia reconoce la derrota. Una derrota no ante Poros, no ante los reinos indios, sino ante el cansancio de los suyos. Este movimiento es importante. El rey esconde el rechazo humano tras una explicación religiosa, porque un reconocimiento directo del poder del ejército habría socavado todo el modelo de su gobierno. Así, la negativa de las tropas a forzar el paso del Hidaspes se convierte en el límite documentado de su imperio. El río deja de ser simplemente una línea geográfica y se vuelve una frontera entre su sueño y las posibilidades de los hombres, y desde ese día cada una de sus órdenes suena ya de otro modo. Todos saben que una vez el ejército le dijo no y se quedó donde estaba. En el diario personal del oficial superior para este día aparece una nota. En un solo día, Alejandro deja de ser uno de los suyos para los macedonios y oficialmente se sienta en el trono del enemigo.
Hecho, después de la derrota de Darío y la toma de Pérsida, Alejandro lleva a cabo una reforma de la corte y empieza a copiar abiertamente el estilo monárquico persa. No solo vive en el palacio persa, se instala en el trono real en el que se habían sentado aquellos a quienes sus ejércitos habían considerado enemigos toda la vida. Esto es importante porque, para los macedonios, el trono de los aqueménidas es un símbolo de un poder ajeno y bárbaro, contra el que acababan de combatir. Hecho, las fuentes antiguas describen cómo él introduce la costumbre persa de la prosquinesis, el ritual de la postración en tierra ante el rey. Para los persas es un signo de respeto. Para los macedonios es adoración como a un dios. Su tradición es otra. El rey es el primero entre iguales. Come con ellos, bebe con ellos, discute, se pelea, pero sigue siendo un hombre. Ahora, en cambio, se les propone inclinarse ante él como ante un semidios. Esto es importante porque aquí se rompe el antiguo pacto entre el rey y la nobleza. La cercanía amistosa se cambia por distancia y culto. Hecho, los colaboradores más cercanos registran su desacuerdo. Calístenes, historiador de la corte y pariente de Aristóteles, se niega a hacer la prosquinesis y no se inclina ante Alejandro como ante un dios. Para un griego educado, esto es una violación de la frontera entre el hombre y la divinidad. Para el rey, es un desafío ante todos. Al cabo de un tiempo, Calístenes es acusado de conspiración y ejecutado o dejado morir encadenado. Las fuentes discrepan en los detalles, pero todas coinciden en lo mismo. La negativa a reconocer el nuevo culto le costó la vida. Esto es importante porque muestra cómo el desacuerdo dentro ya se equipara a la traición. Hecho, en el mismo periodo, Alejandro empieza a incluir masivamente a los persas en la élite. Deja en sus puestos a los sátrapas persas. Toma al servicio a la nobleza local. Les da cargos elevados. Les permite portar armas macedonias y aprender la formación. Paralelamente, reparte a las persas entre sí mismo y sus guerreros. La célebre boda en Susa, donde él mismo se casa con la hija de Darío, y cientos de oficiales, con mujeres persas de la nobleza. Esto es importante porque el ejército ve que el principal enemigo de ayer ahora es de los suyos, y su propia exclusividad como conquistadores se disuelve en la nueva mezcla imperial. Hecho. También en las armaduras y en la ropa del rey se están produciendo cambios. Cada vez aparece con más frecuencia con ropas persas, de telas lujosas, con la tiara y el cinturón del gran rey. Para los persas esto es normal. El nuevo gobernante adopta la forma del antiguo poder para que éste funcione. Pero para los macedonios, su rey terrenal y duro se convierte en un lejano soberano oriental. Esto es importante, porque los símbolos para los guerreros significan no menos que las órdenes. Ellos ya no ven a su propio caudillo a caballo, sino a un monarca adornado en el trono. Hecho, parte de la nobleza macedonia percibe todo esto como una traición a su estatus. Están acostumbrados a ser el apoyo del rey, la élite militar y política. Las personas que se sientan a su lado, discuten, se atreven a llevarle la contraria. Cuando a su alrededor aparece una nueva capa de consejeros, guardias y funcionarios persas, los antiguos compañeros sienten que su papel se encoge. Esto es importante, porque son precisamente estas personas las que mandan los ejércitos. Los conducen al combate y pueden, llegado el caso, detener la campaña. Su lealtad es un recurso que Alejandro empieza a gastar. Hecho, paralelamente a esto, él amplía la práctica del culto a su propia personalidad. En vida lo proclaman hijo de Zeus Amón. En las ciudades griegas aparecen altares y en Egipto lo reconocen como faraón con estatus divino. La ideología oficial del imperio se construye en torno a la imagen de un semidios conquistador. Para una parte de la élite esto es ventajoso. Ellos crecen junto con su gloria. Para otra parte es una amenaza. Cuanto más Dios es Él, menos son ellos las personas a las que se tiene en cuenta. Esto es importante porque el culto al rey sustituye la antigua solidaridad guerrera por una distancia religiosa. Hecho, los registros sobre la corte de Alejandro en este periodo muestran dos realidades paralelas. Por un lado, celebraciones, sacrificios a los dioses, el oro de Pérsida, nuevos títulos y banquetes interminables. Por otro, las quejas de los soldados por el cansancio, la añoranza de su hogar, la incomprensión de por qué deben seguir luchando ahora, si por Macedonia o por la corona persa de su rey. Esto es importante, porque el objetivo de la campaña se difumina. Ayer todo era sencillo: derrotar a Darío.
Hoy, en el trono de Darío se sienta Alejandro, y la campaña continúa. Hecho, la subida de Alejandro al trono persa consolida jurídicamente un nuevo modelo de poder. Ya no es simplemente el rey macedonio Filipo, es el rey de Asia, heredero de los aqueménidas. Para el mundo exterior, esto refuerza su legitimidad. Los súbditos de Persia reciben una forma de poder habitual con un nombre nuevo, pero para los suyos es una señal de que su pequeño, casi familiar reino militar se ha convertido en un imperio impersonal. Esto es importante porque allí donde el poder deja de ser propio, aparece un recurso para un futuro rechazo a someterse a él. Hecho, los oficiales que llevan diarios y registros oficiales fijan estos cambios no como detalles de la vida cotidiana, sino como pasos políticos. La mención de «se sentó en el trono persa» no es una nota doméstica, sino una frontera que luego puede presentarse. He aquí el día en que nuestro rey eligió ser emperador de Oriente y no jefe de los macedonios. Esto es importante porque precisamente a partir de tales registros se arma después la acusación. Alejandro se apartó de los suyos. Se volvió ajeno y dejó de escuchar a quienes lo llevaron a ese trono. Así, el trono del rey persa se convierte no solo en un mueble del salón, sino en un punto de ruptura. Arriba se sienta un hombre con una idea ilimitada. Y abajo están aquellos que una vez ya demostraron que pueden decirle no. En el parte de la guarnición de Susa para este día se señala un conflicto. Los soldados en Susa por primera vez dicen abiertamente, no son los enemigos quienes los saquean, son los suyos. En Susa se guarda uno de los principales tesoros de la pena capital del imperio aqueménida: oro, plata, vasos preciosos, alfombras, armas, según las estimaciones de la antigüedad. Se trata de cientos de toneladas de metal precioso. Esto es importante porque precisamente aquí los macedonios esperaban obtener el principal premio por los años de campaña. Según las fuentes, Alejandro organiza en Susa un gran reparto de recompensas. Se conceden pagos únicos. Se distribuyen dones honoríficos. Se celebran fastuosos banquetes. Oficialmente, todo parece la generosidad del rey hacia sus fieles guerreros. Esto es importante, porque sobre el papel se crea la impresión de una recompensa justa y generosa. Pero en los registros de guarnición y en los relatos posteriores aparece otra línea. Los soldados rasos se quejan de que a ellos les llega menos de lo anunciado. Las sumas se encogen en el camino desde el tesoro hasta la unidad. Esto es importante, porque la acusación no va dirigida al zar, sino a quienes se sitúan entre el zar y el ejército, los tesoreros y los funcionarios. Hecho, en este periodo el tesoro de Alejandro está administrado por personas de confianza. Harpalo, Menidas y otros macedonios, puestos al frente de las tesorerías persas. En sus manos están las listas de almacén, los sellos, las llaves de los depósitos. Esto es importante, porque el control sobre las cifras y los sellos les da la posibilidad de redistribuir la riqueza sin una verificación inmediata desde abajo. Los autores de la antigüedad escriben directamente sobre los abusos de los tesoreros. Harpalo más tarde huye con una suma enorme. Y aún antes se le sospecha de malversación y de lujo. En el contexto de Susa, esto es importante porque la desconfianza hacia figuras concretas de la tesorería se convierte en desconfianza hacia todo el sistema financiero de la campaña. En Susa se registra un conflicto. Una parte de los guerreros se niega a aceptar la parte del botín que se les ha entregado, declarando que han sido engañados. Consideran que el volumen real de los tesoros es mayor que el que ha sido anunciado para el reparto. Esto es importante, porque ya no se trata de peticiones ni de quejas, sino de una negativa directa a reconocer la distribución real del rey como justa. Los oficiales intentan sofocar la disputa, remitiéndose a las órdenes de Alejandro y a las listas oficiales, pero los soldados señalan una discrepancia visible. Unas unidades han recibido más, otras menos, con la misma participación en los combates. Esto es importante porque queda bajo ataque un principio clave del ejército macedonio: la igualdad del botín según los méritos, hecho antes de la campaña asiática. La tradición militar macedonia se sostenía en una idea sencilla: cada guerrero tiene una parte legítima en el botín capturado. Esto se fijaba mediante las costumbres y el reparto público de los trofeos. Cuando en Susa una parte del proceso pasa a listas cerradas y decisiones de los tesoreros, desaparece la transparencia. Esto es importante porque el ejército siente que el antiguo pacto entre el rey y el ejército ha sido violado. En una serie de mensajes se dice que los soldados acusan directamente a los tesoreros de robo y de connivencia con la élite cortesana. Suena el motivo: ellos se enriquecen a nuestra costa, mientras nosotros morimos en las campañas. Esto es importante, porque la ira no se dirige contra una imperio abstracta,
sino contra una capa concreta de personas a las que se puede considerar parásitos del trabajo guerrero. Hecho. En este momento Alejandro está ocupado consolidando el poder en el centro persa y realizando grandes gestos políticos. Las bodas de Susa. La alianza entre los macedonios y la nobleza persa. El nombramiento de sátrapas. Se aleja física y simbólicamente del soldado raso, que antes podía ver al rey casi a diario. Esto es importante porque ahora cualquier conflicto con la tesorería es difícil de hacerle llegar directamente, y por lo tanto crece la sensación de que allá arriba todos están en el ajo. Los soldados recuerdan cómo antes el botín se repartía directamente en el campo, ante todos, sin almacenes ni sellos. Ahora, en cambio, primero todo va al tesoro del zar y luego regresa en forma de mercedes. Esto es importante porque cambia la propia lógica. Ya no toman lo suyo, sino que reciben una gracia, y esa gracia es fácil de recortar. Hecho, en las fuentes se han conservado indicios de que parte de los guerreros intentó quejarse personalmente ante Alejandro por la injusticia del reparto, pero a él le llegan ya informes suavizados de los oficiales y de los tesoreros, donde el conflicto se describe como descontento por no comprender el tamaño del botín. Esto es importante porque la versión oficial convierte la acusación de robo en un problema de disciplina y de falta de información. Así surge la brecha. En los documentos hay orden y generosidad. En la memoria oral del ejército hay engaño y apropiación. Una y la misma tesorería de Susa en los informes aparece como un triunfo del imperio, y en los relatos de los soldados como el lugar donde por primera vez fueron despojados en grande por los suyos. Esto es importante porque precisamente aquí se derrumba la fe en que Alejandro y los suyos comparten con ellos no solo el riesgo, sino también la recompensa, hecho más tarde, cuando comiencen los motines abiertos y las negativas a seguir adelante. El motivo de «nos roban los nuestros» sonará junto con el cansancio y la añoranza de casa. La historia de Sus sobre la extracción se convertirá en uno de los argumentos. Si incluso el oro tomado con sangre se va hacia arriba, entonces ¿para qué continuar la campaña? Esto es importante porque el conflicto en torno al tesoro deja de ser una riña local y se convierte en una prueba. El sistema ya no funciona en favor de quienes cargan sobre sí con su guerra. En el cuaderno de contabilidad del escriba de campaña para este día aparece una nota. 11 nombres desaparecieron de la lista tan silenciosamente como desaparecen las personas en la noche después de un brindis fallido por el zar. El escriba de campaña está sentado en una tienda polvorienta junto al pabellón del tesoro y vuelve a copiar el registro. Ayer en esa lista había más de 300 guerreros de su taxis. Hoy hay 11 líneas menos. Eso es importante, porque no han llegado noticias de muerte, herida ni traslado. Lo que significa que los hombres han desaparecido no en el campo de batalla, sino dentro de su propio ejército. Hecho, sabemos que bajo Alejandro se llevaba una contabilidad bastante estricta, listas de guerreros, distribución del botín, raciones, multas. Los escribas registraban quién recibió cuánto, quién fue castigado, quién fue trasladado. Esto es importante, porque cualquier tachadura en semejante cuaderno no es una casualidad ni pereza del escriba, sino el reflejo de una decisión tomada en alguna parte de arriba. El día anterior, los oficiales y las personas más cercanas al tesoro se reunieron en el Consejo de Guerra. Allí se discutía no solo la continuación de la campaña hacia la India, sino también las quejas de los soldados sobre el reparto del botín. De ello hablan indirectamente los autores antiguos. Mencionan que, en el ejército murmuraban contra los tesoreros y los amigos del rey. Esto es importante, porque uno y el mismo círculo de personas decide tanto el destino de la campaña, como el destino de quienes hablan demasiado alto sobre el robo. Hecho, en los ejércitos de aquella época, no había prisiones en el sentido en que las entendemos hoy. A las personas indeseables se las eliminaba mediante ejecuciones, ajustes de cuentas secretos, destierro a guarniciones o un simple éxodo de la lista, después del cual la persona dejaba de recibir pan, parte del botín y protección. Esto es importante, porque el guerrero tachado, jurídicamente, como que dejaba de existir para el ejército, incluso si físicamente seguía vivo. El escriba ve que junto a 11 nombres no hay las anotaciones habituales, ni muerto, ni herido, ni trasladado a otro destacamento, solo una fina raya sobre la línea. Esto es importante, porque esa forma de tachadura está más cerca de un castigo secreto que de un registro de bajas. Y señala una orden tácita de olvidar a esas personas. Hecho.
Según la estructura del ejército de Alejandro, 11 hombres no eran un grupo aleatorio, sino casi la mitad de un lochos reforzado. Una pequeña unidad de combate, por lo general. A esas personas se las conocía por su nombre, especialmente después de largas campañas. Esto es importante porque su desaparición no podía pasar inadvertida entre sus compañeros de armas, y el rumor de que a alguien lo habían borrado de la lista debía de difundirse muy rápidamente. Los soldados llevan ya varios meses susurrando que el tesoro en Susa se encogió por el camino. En los relatos de los autores antiguos hay indicios de que parte de los guerreros culpaba de ello a personas del círculo cercano de Alejandro, y no a funcionarios abstractos. Esto es importante, porque el golpe no iba dirigido contra un sistema sin rostro, sino contra nombres concretos que se sentaban a la mesa del consejo. Hecho. El consejo de guerra de Alejandro no es un parlamento. Allí escuchan. Pero las decisiones las toma un círculo reducido. Quienes responden por el tesoro y el abastecimiento se sientan junto a los generales y a los amigos del rey. Esto es importante porque una queja contra el tesorero automáticamente se convierte en una queja contra el amigo de Alejandro y, por lo tanto, contra el propio rey que lo nombró. El escriba había oído que la víspera uno de los guerreros había intentado gritar junto a la tienda que el oro se habían ocultado los suyos. En las fuentes se han conservado indicaciones de que escenas semejantes se interpretaban como rebelión y sedición, y no como una petición de verificación. Esto es importante, porque la frontera entre la queja y el crimen contra el poder se había vuelto casi invisible. Hecho, en el entorno de Alejandro ya había precedentes de represalias severas por palabras. La historia de Filotas, al que ejecutaron por una supuesta conspiración, y el asesinato de Parmenión muestran que el rey está dispuesto a eliminar incluso a viejos compañeros si ve una amenaza. Esto es importante porque, sobre este trasfondo, 11 soldados anónimos valen aún menos que un solo comandante influyente. Después del consejo, un oficial se acerca al escribano y le dicta brevemente: a estos, excluirlos. Sin explicaciones, sin formulaciones de culpa. El hecho de prácticas semejantes queda confirmado por los datos sobre las purgas en el ejército. Antes de los pasos difíciles, eliminaban a aquellos a quienes consideraban poco fiables. Esto es importante porque el poder deja de distinguir entre un soldado cansado y enfadado y un posible conspirador, y actúa según el principio de mejor eliminar a uno de más. Hecho, para el ejército macedonio la lista no es solo un papel. Según ella se entregan el pan, las armas, la parte del botín. Se registran los méritos. Una persona fuera de la lista no recibe nada y no puede reclamar justicia. Esto es importante porque el tachado se convierte en una silenciosa muerte civil, que no deja ni cuerpo ni sentencia oficial. A los compañeros de servicio les dicen que a estas personas las enviaron por delante con el convoy, o las trasladaron a la guarnición. En los documentos oficiales, esos traslados casi no se registran por nombres, solo por números. Esto es importante porque la contabilidad formal permanece limpia, mientras que los destinos concretos se disuelven en cifras y frases generales. Hecho, desapariciones similares dentro del ejército son uno de los indicios de que el mando empieza a temer a sus propios soldados, no menos que al enemigo exterior. Los historiadores señalan que hacia el final de la campaña asiática, Alejandro se apoya cada vez más en la guardia personal y en los mercenarios, y no solo en los viejos macedonios. Esto es importante porque la confianza en el ejército principal cae, y cualquier voz de descontento se procura no convencerla, sino borrarla. El escribano cierra el cuaderno, y para él no es más que una orden cumplida y un día más de servicio. Pero en lo profundo del campamento ya se susurra que a esos 11 no se los llevó el zar, sino su gente. Esto es importante, porque en la conciencia del ejército aparece un nuevo pensamiento. El peligro proviene no solo del enemigo frente a la formación, sino también de los suyos, que deciden de quién quedará el nombre en la lista y de quién vivirá solo en la memoria ajena. En el diario departamental de la enfermería, en esta fecha figura una breve anotación. En el registro de la enfermería ponen una seca línea. Pero en esencia están fijando cómo muere un hombre al que todo el mundo llama Dios de la guerra. El médico escribe sin emociones: banquetes diarios abundantes. No es una palabra bonita sobre diversión. Son hechos: largos festines, comida pesada, vino por litros, de los que informan varios autores antiguos a la vez. Esto es importante, porque vemos no a un general en armadura, sino a un rey agotado, que cada noche se remata a sí mismo en la mesa.
Más adelante en el relato aparece el tema del vómito. En las fuentes hay menciones directas. Alejandro bebía hasta perder la claridad, hasta el punto de que sentía náuseas y no podía mantenerse en pie. Esto es importante, porque no se trata de una comida copiosa accidental, sino de una sobrecarga sistemática del organismo, que ya había pasado por heridas, fiebres y una marcha a través del desierto. La siguiente línea es debilidad. Los médicos de aquella época no conocen las palabras hígado, pancreatitis o intoxicación alcohólica, pero ven lo siguiente: un hombre que hasta hace poco blandía el hacha en la batalla, ahora apenas logra levantarse del lecho. Esto es importante, porque el estado objetivo del cuerpo entra en conflicto con la imagen del zar invencible que están obligados a mostrar al ejército. Hecho, los banquetes de Alejandro no son solo una costumbre, sino un instrumento de poder. En ellos se reparte el botín, se otorgan honores, se decide quién es cercano y quién está en desgracia. Las fuentes describen cómo en tales festines él ejecutaba, perdonaba, cambiaba destinos. Esto es importante porque renunciar a los banquetes significa debilitar el control sobre la élite, y el rey va en contra de su propia salud con tal de mantener a todos en la mesa. Después de la conquista de Persia, el formato de los banquetes cambia. El rey macedonio adopta el lujo persa: alfombras, vinos dulces, cientos de platos, eunucos, músicos. Los autores de la antigüedad subrayan que la vida de la corte se vuelve cada vez más oriental. Esto es importante, porque el organismo de temple soldadesco entra en un mundo de exceso constante, y el precio de ello recae sobre el cuerpo de Alejandro. Hecho, hacia el final de la campaña, los más cercanos a él ya notan que bebe más y lo tolera peor. En Plutarco y Arriano hay episodios directos en los que los amigos le piden que tenga piedad de sí mismo, pero él continúa. Esto es importante porque a su alrededor empieza una conspiración silenciosa. Nadie puede prohibirle seriamente al rey alzar la copa, incluso si ve cómo se destruye. El diario interno de la enfermería registra solo los síntomas, pero tras ellos se oculta un régimen. De día, campaña, recepciones, análisis de informes; de noche, festines hasta el agotamiento. Los testimonios dicen que podía pasar varias horas seguidas a la mesa, pasando del vino a la discusión de campañas más lejos hacia el este. Esto es importante porque el descanso desaparece como clase, y hasta la diversión se convierte en otro duro servicio. El vómito en la anotación del médico no es simplemente una consecuencia de comer en exceso. En las descripciones antiguas, Alejandro varias veces atraviesa enfermedades graves, después de heridas, durante las marchas, tras borracheras. Los científicos discuten qué era aquello: infecciones, consecuencias de traumatismos, problemas con los órganos internos. Esto es importante porque un organismo, una vez roto, ya no soporta la misma carga de antes, y el régimen del rey solo intensifica el golpe. La debilidad en el diario es algo que no se puede mostrar al ejército. Exteriormente lo llevan en andas como un signo de honor, no de debilidad. Las fuentes describen cómo aún se presenta ante los soldados con el armamento completo, incluso cuando apenas se sostiene en pie. Esto es importante porque entre el estado real del rey y lo que ven sus hombres se abre un abismo de mentira. Hecho, la corte persa vivía en un régimen de banquetes constantes, y Alejandro se integra conscientemente en esta tradición para parecer un rey legítimo de Asia. Adopta la ropa persa, las costumbres, la etiqueta, y los banquetes se convierten en parte de esta imagen. Esto es importante porque el nuevo papel le exige una conducta que es precisamente la que lo mata. El diario interno de la enfermería, con toda probabilidad, no está destinado a una amplia difusión. No hay alabanzas, solo quejas y observaciones secas. Los médicos registran que el zar se queja de cansancio, fiebre y dolor, pero al mismo tiempo no deja de festejar. Esto es importante, porque vemos el punto en el que la voluntad personal y el culto a la fuerza se sitúan por encima del sentido común médico. Hecho, en el ejército saben que los banquetes del rey se han vuelto más pesados que antes. Los soldados oyen gritos, música, peleas de borrachos, a veces ejecuciones directamente en los banquetes. Las fuentes citan el caso del asesinato de Clito, también en un banquete, después del vino. Esto es importante porque cada una de esas noches les recuerda a los allegados: junto a esta mesa es peligroso no solo para la salud, sino también para la vida. Los banquetes convierten poco a poco a Alejandro en un rehén de su propia corte. Está obligado a mostrar generosidad, entereza, juventud, incluso cuando el cuerpo pide descanso. Los médicos ven que se debilita,
pero sus anotaciones quedan en los márgenes de la historia, mientras que las decisiones se toman en la sala donde tintinean las copas. Esto es importante porque el poder real sobre su organismo ya no lo tienen ni él ni los médicos, sino la costumbre y el ritual cortesano. Y así, en uno de esos días, el médico vuelve a abrir el diario y escribe las mismas palabras de siempre. Banquetes, vómitos, debilidad. Como una fórmula gastada. Esto es importante, porque en ese instante nadie sabe aún que lo que por ahora parece un simple agotamiento del zar muy pronto se convertirá en la versión oficial de su última enfermedad. En un archivo separado de informes médicos de este año se conserva el informe de alta. La versión oficial de la muerte de Alejandro se sostiene en una sola palabra: fiebre. Pero en los documentos de sus médicos hay algo que rompe esa palabra. En la recopilación médica relacionada con el último año de su vida, hay una anotación sobre un dolor constante en el pecho y falta de aire al hacer esfuerzo. En ella se dice directamente: el zar se despierta porque no puede inspirar a pleno pulmón. Esto es importante, porque no se parece a una fiebre repentina. Se prolonga de antemano y habla de un problema crónico del que los relatos oficiales guardan silencio. El mismo documento indica que ya antes de la última campaña en Babilonia, a Alejandro le habían impuesto restricciones de alcohol y de sobrecargas físicas. Los médicos le prescriben menos vino y más descanso después de los ejercicios militares. Esto es importante porque la versión oficial dibuja a un semidios sano al que de repente lo derriba la fiebre, mientras que en realidad los médicos desde hace tiempo ven en él un desgaste del organismo y tratan de frenarlo. En otro informe, relacionado con el mismo periodo, aparece un detalle extraño. Se registra un pulso inestable y interrupciones en los latidos del corazón, especialmente después de los festines y las vigilias nocturnas. Allí mismo hay una anotación sobre una debilidad cardíaca. Esto es importante porque los médicos antiguos no conocían la palabra infarto, pero veían claramente que el corazón de Alejandro no soportaba el modo de vida que él mostraba ante el ejército. Uno de los rollos del lazareto contradice directamente los relatos posteriores sobre la enfermedad instantánea. En él se dice: el malestar dura ya muchos días, se intensifica después de las comidas, va acompañado de fiebre y dolor. Esto es importante porque se trata de un documento, no de una leyenda. La enfermedad no cae sobre él de repente, se despliega sobre el trasfondo de problemas ya existentes, que su entorno ignora, hecho en el llamado Diario Babilónico, un documento en escritura cuneiforme. Con un lenguaje completamente terrenal, se describe que el rey enfermó después del sacrificio y del banquete, y luego durante varios días no pudo cumplir con sus obligaciones. Allí no hay ni veneno ni castigo divino. Solo una enumeración de los días en que no apareció en público. Esto es importante porque una fuente babilónica independiente confirma: la enfermedad se desarrolla por etapas y no se abate de la noche a la mañana, como les gusta relatar a los autores posteriores. Hay otro detalle más del bloque médico: la mención de las extremidades frías y de una fuerte sudoración con la conciencia aún clara. Los médicos registran que él entiende lo que le está ocurriendo, pero su cuerpo le falla. Esto es importante, porque se trata de la descripción de un estado físico grave, y no de un delirio al borde de la muerte. No se parece a una infección aguda, pero sí encaja en el cuadro de una crisis cardíaca o vascular severa. Los médicos en estos documentos en ningún lugar escriben sobre veneno. Hablan de sobrecarga, de dolor constante, de fiebre después de los excesos y de que Alejandro ignora las prescripciones. Esto es importante porque las leyendas oficiales sobre la conspiración y el envenenamiento les resultan convenientes a todos, eximen de responsabilidad a quienes durante años miraron cómo el zar se consumía en banquetes y campañas, y no cambiaba nada. En los registros de archivos sobre la distribución de las guardias junto al lecho del enfermo, se ve que alrededor de Alejandro, en los últimos días, se encuentran constantemente no solo los médicos, sino también los altos jefes militares. Allí se enumeran los nombres de quienes, por turno, tienen acceso a él. Esto es importante, porque estas personas ven su estado real, leen las recomendaciones de los médicos y, aún así, siguen presionándolo con decisiones relacionadas con campañas y recompensas, y no con salvar su salud. Un documento cuneiforme independiente informa sobre un presagio. El oráculo predice que el rey no regresará de Babilonia, y los sacerdotes le aconsejan no entrar en la ciudad. El registro consigna que Alejandro entra de todos modos.
Esto es importante porque tanto las predicciones como los consejos médicos le señalan un riesgo, pero la máquina política y su propia reputación no le permiten retroceder, y eso también forma parte de su perdición. Hecho, los copistas posteriores de las biografías de Alejandro suavizan deliberadamente o eliminan por completo las menciones de sus quejas crónicas y de las prescripciones médicas. En unas versiones estas quedan como frases secas. En otras desaparecen por completo. Esto es importante porque la historia oficial elige una imagen conveniente. El zar cayó por una fuerza externa y no se consumió en un sistema donde su salud era moneda de cambio para el poder y el imperio. En el compendio cronológico de asuntos de este día figura una anotación. Lo más duro de esta historia es que en los documentos de la época de Alejandro se escribe más sobre su cuerpo que sobre sus victorias. En uno de los informes médicos se dice directamente: el zar tiene las manos y los pies fríos. Una fuerte sudoración, pero la cabeza clara. Responde a las preguntas y entiende lo que le ocurre. Los médicos registran conciencia, y no delirio. Esto es importante, porque ante nosotros no está un moribundo por veneno con alucinaciones, sino una persona cuyo organismo ya no soporta la carga. Y eso se parece más a una crisis cardíaca o vascular que a un envenenamiento instantáneo. En esos mismos documentos, los médicos no utilizan ni una sola vez la palabra veneno. Escriben sobre un calor agotador, un dolor constante, el sobreesfuerzo, los banquetes y el vino fuerte después de las batallas. Señalan que Alejandro incumple las prescripciones, vuelve a las borracheras y a planear campañas. Esto es importante, porque los verdaderos testigos no ven ante sí a una víctima de una conspiración misteriosa, sino a una persona exhausta, que lleva años viviendo al límite e ignorando cualquier basta. En las notas médicas se indica directamente: el zar no cumple el régimen. Se levantaba cuando le ordenaban permanecer acostado. Recibía visitas cuando los médicos exigían silencio. Allí mismo se registra: después de noches de excesos, su estado empeora. Esto es importante, porque la palabra excesos en el informe del médico no es una valoración moral, sino una constatación. Cada una de esas veladas aumenta el riesgo para el corazón y los vasos sanguíneos. Y todos a su alrededor lo saben. Registros de archivo independientes describen quién tiene acceso al lecho del enfermo. Se ha elaborado una lista por días: generales, allegados, guardia, médicos. Los nombres se repiten: Pérdicas, Ptolomeo, otros altos comandantes. Esto es importante, porque vemos que la cúpula del ejército literalmente hace guardia junto a su lecho. Escucha los diagnósticos y las recomendaciones, y aún así sigue discutiendo con él el reparto de cargos, recompensas y futuras campañas. En estas mismas listas se indica el orden de las guardias. Cada uno de los estrategas pasa varias horas junto a Alejandro y luego lo releva el siguiente. Las anotaciones médicas junto a este día hablan de un empeoramiento de la respiración, de debilidad. Pero las guardias no se cancelan. Esto es importante, porque para su entorno la salud del rey se convierte en un telón de fondo para la resolución de tareas políticas. No reducen la carga, sino que exprimen de él las últimas disposiciones. Se ha conservado un documento cuneiforme en el que los sacerdotes escriben acerca de una predicción. El oráculo declaró que el rey no regresará de Babilonia y aconsejó no entrar en la ciudad. Al final de la tablilla hay una nota: Alejandro de todos modos entró. Esto es importante porque aquí quedan registrados al mismo tiempo tanto la advertencia como su consciente desatención. Él ya no vive según el cálculo, sino según la imagen del rey invencible, para él. La retirada es peor que la muerte. En otra fuente se señala que, después de esta advertencia, hubo discusiones en su entorno, pero la decisión no cambia. El ejército entra. El rey entra a caballo a la cabeza, tal como estaba planeado. Además, allí mismo se menciona que el clima en Babilonia es pesado, caluroso, y los médicos señalaban el riesgo para un organismo debilitado. Esto es importante, porque el gesto político, entrar como vencedor, resulta ser más importante que cualquier señal médica y religiosa. Los copistas posteriores de las biografías de Alejandro, al comparar las versiones, eliminan o suavizan las menciones sobre los dolores crónicos, los ataques y las prescripciones de los médicos. En una versión del manuscrito hay un párrafo sobre su debilidad y la prohibición del vino. En otra, ese párrafo simplemente desaparece. Esto es importante porque ya un par de siglos después se va formando una leyenda conveniente.
El gran rey cayó no por el desgaste y los errores del sistema, sino por un golpe repentino desde fuera, que no acusa a ninguno de los suyos. En el resumen cronológico de los asuntos del día de su brusco empeoramiento, figura una seca línea. Consejo con los jefes militares junto al lecho del rey. Y, al lado, la nota del médico sobre el grave estado y la respiración débil. No hay allí constancia de la suspensión de los asuntos de estado. La sesión continúa a pesar de su estado. Esto es importante, porque el papel fija el hecho principal. El día en que el organismo de Alejandro ya cede, su poder sigue funcionando como una máquina que exige decisiones, y esa máquina no piensa detenerse por su vida. En el listado comparativo de asuntos para esta fecha se ha señalado una fuente adicional. Alexandre ese día ya casi no respira, y alrededor de su lecho todavía reparten el poder y las campañas. En una lista administrativa de asuntos para ese día figura una indicación directa. La discusión de los nombramientos de los gobernadores en las satrapías lejanas continúa junto al lecho del rey enfermo, allí mismo. En una nota pequeña, se señala que parte de los jefes militares exige aprobar las decisiones sin demora. Esto es importante, porque el documento muestra que, para la cúpula del imperio, la enfermedad del rey no es una señal para detenerse, sino un motivo para acelerar la formalización jurídica de sus posiciones. En otro documento del mismo día aparece un detalle extraño. Se registra la comparecencia de los oficiales para la inspección de despedida del zar. Y al lado figura un listado por unidades de quienes fueron admitidos. No hay ni una palabra sobre un rito religioso, solo una lista de unidades y nombres. Esto es importante, porque el encuentro con el moribundo se convierte de un gesto humano en un acto administrativo. El ejército ve oficialmente al zar vivo y con ello se cierra la cuestión de la legalidad de las órdenes anteriores. Un texto babilónico en escritura cuneiforme, relacionado con los sacerdotes, señala una cantidad anómala de sacrificios por la vida del rey en los últimos días. En él se subraya que los gastos de estos ritos se compensan con el tesoro real, según un registro separado. Esto es importante, porque incluso la oración por la salud de Alejandro pasa por la contabilidad financiera. La máquina estatal no se detiene. Simplemente traslada los gastos al gobernante moribundo. La tradición griega transmite la leyenda de que, a la pregunta de a quién dejaba el poder, Alejandro respondió, al más fuerte, pero uno de los recopilatorios posteriores, de tono más seco, menciona otra fórmula. Permanece con aquellos que tienen los sellos y el ejército. La comparación de estas versiones muestra un desplazamiento, de un mecanismo concreto de transmisión a una frase bonita. Esto es importante, porque el conflicto real no es romántico, sino técnico. Quien controla los documentos y a los soldados. Ese es quien obtiene el imperio. En las listas de los sellos reales, que han llegado a través de los archivos babilónicos, se ve que una parte de ellos ya fue entregada a personas de confianza antes de la muerte de Alejandro. Junto a algunos sellos figura una nota sobre una entrega temporal, pero sin plazo de devolución. Esto es importante, porque el instrumento jurídico del poder de hecho sale de sus manos todavía en vida. Y su círculo más cercano expande los límites de su control en el momento en que él ya no puede oponer resistencia. Uno de los cronistas, que utilizó un diario de campaña hoy ya perdido, menciona que en los últimos días se discutía una nueva expedición contra Cartago y las tierras occidentales. Remite a una lista de disposiciones preparatorias, barcos, reclutamiento del ejército, cálculos financieros. Esto es importante, porque ya entonces el plan de la campaña vivía por sí mismo, como un programa que sigue desarrollándose incluso cuando la persona que lo ideó yace sin fuerzas. En otra fuente, relacionada con la nobleza macedonia, aparece una queja, supuestamente pronunciada por uno de los comandantes. El ejército está agotado, pero el rey sigue exigiendo nuevas campañas. Este fragmento se transmite como discurso indirecto, pero está vinculado a un año y a un campamento concretos. Esto es importante porque el descontento queda registrado no como un rumor, sino como un hecho político. La élite ve una ruptura entre el estado físico del ejército y la fantasía de una conquista infinita. Un texto jurídico, ya perteneciente al tiempo posterior a la muerte, contiene una lista de decisiones tomadas por voluntad del zar en sus últimos días, con la salvedad
según lo transmitido oralmente por los testigos. Allí no figura la firma de Alejandro, solo la referencia a una confirmación oral. Esto es importante porque la ley empieza a apoyarse no en un gobernante vivo, sino en la interpretación de sus supuestas últimas palabras. El espacio para las manipulaciones queda abierto oficialmente. En el listado comparativo de asuntos, en la fecha del empeoramiento del Estado, aparece una referencia a otra fuente, un registro sobre la distribución de provisiones y pagos a los guerreros, para no permitir disturbios. En este documento no hay ni una palabra sobre la salud del rey, solo sobre los riesgos de descontento del ejército. Esto es importante porque, para la burocracia, lo principal deja de ser la vida de Alejandro y pasa a ser la gestión del ejército, que está cansado y es peligroso si se queda sin dinero y sin una orden clara. Todas estas anotaciones dispersas se funden en una sola conclusión tajante. En los últimos días, el imperio ya está gobernado por papeles, sellos y manos ajenas, y el propio Alejandro es un hombre enfermo, al que el sistema está acabando de doblegar para alcanzar a formalizar sus intereses bajo su nombre. En otro grupo de recopilaciones cronológicas para esta fecha está registrado el material. La versión oficial hace agua en un punto. En los días clave, Alejandro ya no gobierna. Gobiernan por él los papeles con su nombre. Restablecemos la cadena. Hay un autor tardío que trabajó con un diario de campaña hoy ya perdido. Escribe que en los últimos días de la vida de Alejandro se discutía una nueva expedición contra Cartago y las tierras occidentales. Esto es importante, porque no se trata de rumores, sino de una referencia a un diario concreto del Estado Mayor, donde se registraban órdenes y planes reales. El mismo autor enumera las disposiciones, preparación de los barcos, reclutamiento del ejército, cálculos del dinero. No es un sueño para el futuro, sino una lista de tareas de trabajo. Esto es importante porque la máquina de la campaña sigue poniéndose en marcha por inercia, aunque el propio Alejandro ya esté físicamente agotado y no pueda controlar cada punto. En una fuente relacionada con la nobleza macedonia se cita la queja de uno de los comandantes. El ejército está exhausto, y el rey exige nuevas campañas. Allí se indican el año y el lugar del campamento, y no un cansancio del ejército en abstracto. Esto es importante porque el descontento está registrado como una declaración política concreta, y no como una leyenda construida a posteriori. Este mismo fragmento se transmite en estilo indirecto, pero vinculado a un determinado círculo de la nobleza.